Bueno, en el video anterior habíamos dicho que habíamos definido lo que era un espacio vectorial. Recordemos que era un conjunto de elementos que se llamaban vectores, entre los cuales estaba definida la suma, el producto escalar y cada una de esas operaciones cumplían con 5 propiedades. Es decir, la suma era una ley de composición interna, era conmutativa, asociativa, existía elemento neutro y elemento opuesto. Y el producto escalar, habíamos dicho que las propiedades que tenían que cumplir era que era una ley de composición externa, era distributivo con respecto a la suma de vectores, distributivo el producto, ¿no?, del escalar con respecto a una suma de vectores, era distributivo o cumplía con la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares, y después tenía que cumplir con la propiedad asociativa mixta, y el 1 era el elemento neutro de la operación. Es decir, todo elemento que cumplía con todas esas condiciones, o todo conjunto de elementos que cumplían con todas esas condiciones, formaba espacio vectorial, y cada elemento se llamaba vector. Bien, entonces, si yo represento, ¿no es cierto?, al espacio vectorial con un círculo así, vamos a hacer un gráfico, ese es el conjunto B. Los elementos del conjunto B forman espacio vectorial. Entonces, ahora vamos a definir lo que es un subespacio vectorial. Subespacio vectorial. Entonces, yo tengo el conjunto B de elementos que formaban un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Y también tenía un subconjunto de B que le llamo W. Decimos que este subconjunto es un subespacio de B si él mismo es un espacio vectorial. Si él mismo es un espacio vectorial con respecto a la suma y al producto escalar, es decir, con respecto a las mismas operaciones que B. Entonces, repito, un conjunto de elementos W es un subespacio de B si él mismo es un espacio vectorial. Es decir, lo representaríamos así: todo esto es el conjunto B, que es un espacio vectorial, y después W está incluido, así con este símbolo, W está incluido en el conjunto B, y W es un subespacio de B porque él mismo es un espacio vectorial. Es decir, están definidas las dos operaciones que habíamos visto anteriormente, y esas operaciones cumplían con todas las propiedades que vimos. Ahora, como W está incluido en B, no es necesario verificar todas las propiedades, que cumplan todas las propiedades, para ver si es un subespacio de otro. Solamente, ¿no es cierto?, las condiciones que para que W sea un subespacio de B, ¿no es cierto?, tenemos que considerar el conjunto B y el cuerpo K.
Después, ¿qué más sabemos? Que W está incluido en B. Entonces decimos que W es un subespacio de B si y solo si la suma de vectores de los elementos de W pertenece a W. Es decir, si la suma es una operación cerrada. Repito, lo primero que tiene que cumplir un conjunto de elementos incluido en un espacio para que sea un subespacio es que la suma de los vectores de W pertenezca a W. La segunda condición es que el producto de un vector por un escalar, ¿no es cierto?, pertenezca a W también. Es decir, yo multiplico un elemento del cuerpo K por un elemento del conjunto W y el resultado va a ser un vector de W. Y la tercera era que el vector nulo pertenecía a W. Entonces, con estas tres condiciones, si se cumplen esas tres condiciones, nosotros podemos decir que W es un subespacio de B. Entonces, todo subespacio es un subconjunto. En este caso, W, el subespacio W, es un subconjunto de B. Pero todo subconjunto no es un subespacio. Entonces, repito, todo subespacio es un subconjunto de B, pero todo subconjunto no es un subespacio de B. Repito, yo puedo considerar otro grupo de vectores de B y pueden no formar un subespacio, porque en sí mismo el conjunto no es un espacio vectorial. Bueno, todo subespacio vectorial, no sé si les dije anteriormente, no, tiene al menos dos subespacios. El mismo, es decir, por ejemplo, el espacio vectorial B tiene como mínimo dos subespacios. El mismo, ¿no es cierto? Y el subespacio que está constituido únicamente por el vector nulo. Entonces, todo espacio vectorial tiene al menos dos subespacios. El mismo, es decir, que el espacio vectorial B sea todo, que W sea todo B, que lo simbolizo así, y otro subespacio que siempre tiene un espacio es que esté formado únicamente por el vector nulo que le corresponda. Bien, vamos a ver ejemplos. Un ejemplo sería de subespacio, ¿no? A ver cómo acomodo esto. Yo digo, acá, sea el conjunto W que está formado por todos los pares ordenados, es decir, que pertenecen a R2, tal que las dos componentes sean iguales. Y quiero saber si los vectores que tienen las dos componentes iguales son un subespacio de R2. R2 es un subespacio, es un espacio vectorial, ¿no es cierto? Entonces quiero ver si
todo, es decir, miren, yo al plano lo representamos, ¿no es cierto?, con dos ejes coordenados, X e Y. Entonces, todos los puntos del plano que están en cualquiera de los cuadrantes en que dividimos el plano, ¿no es cierto?, tienen dos coordenadas que verifican su posición, o bien tienen un vector asociado a él que me da su posición, y que el vector en el plano tiene dos componentes. Entonces, todos estos vectores yo puedo demostrar que es decir, R2 es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si yo a cada punto que lo puedo representar, ¿no es cierto?, con XY, ¿no es cierto?, así, cada punto tiene dos coordenadas, X e Y, ¿no es cierto? Bueno, a este punto le corresponderá X1 y 1, otro X2 y 2, y así, ¿no es cierto?, sigo. Si yo sumo, ¿no es cierto?, dos vectores del plano, ¿no es cierto?, yo voy a obtener otro vector del plano. Es decir, voy a obtener otro par ordenado de números. Si multiplico un vector por un escalar, lo mismo. Y si empiezo a verificar las propiedades de la suma y del producto escalar, yo, por un escalar, ¿no es cierto?, yo puedo demostrar que todos los vectores del plano o todos los pares ordenados son un espacio vectorial. Bien, ahora en este ejemplo yo pregunto si los vectores que tienen ambas componentes iguales, es decir, esto, los que están en esa posición del plano, son un subespacio de R2. Entonces, como están incluidos dentro de un espacio, yo solamente me basta verificar las tres condiciones. Que si sumo dos vectores de estas condiciones, obtengo otro igual. Si multiplico por un escalar, también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el problema es el conjunto W. Quiero saber si el conjunto W, que está formado por pares ordenados, tales que esos pares tienen las dos componentes iguales, es un subespacio de R2. Entonces empiezo. Tomo un vector, ¿no es cierto? Recordemos que cualquier elemento que cumple con lo que la definición de espacio vectorial es un vector, ¿no? Tengo un vector, otro vector. Entonces veo que si yo sumo, ¿no es cierto?, el vector U más el vector B, acá tengo la suma de las primeras componentes de las segundas componentes, es decir, obtengo otro par ordenado. Entonces está en W estos pares ordenados. Si multiplico un vector por un escalar, ¿no es cierto?, voy a obtener o un par ordenado cuyas componentes son iguales. Lo mismo sucede en la suma, ¿ven? U1 más B1, U1 más B1 las componentes. Acá, si multiplico por un escalar al vector U, ¿no es cierto?, también voy a obtener otro vector que tiene ambas componentes iguales. Entonces, estos vectores, los que resultan del producto por un escalar, pertenecen o están incluidos en W. Y después, el vector nulo
tiene las componentes 0, 0, entonces las dos componentes iguales, entonces está incluido en W. Lo que me permite afirmar que W es un subespacio de el espacio vectorial B, que sería el plano, todos los vectores del plano. Bien, eso sería un ejemplo. Otro ejemplo, yo les había dicho que las matrices forman espacio vectorial. Lo que pasa es que yo tengo que, para poder afirmar eso, puedo decir todas las matrices de orden 2 forman espacio vectorial. Eso se tiene que aclarar, porque una matriz de orden 3 con una de orden 4 por 2 no se pueden sumar, entonces no forma espacio vectorial, ¿no es cierto? Bien, entonces el segundo ejemplo sería, sea el conjunto W que está formado por las matrices que tienen esta forma, matrices de 2 filas por 3 columnas que tienen A, B, C y D, que son números reales, y tienen en los extremos, es decir, el elemento 1, 3 y el elemento 2, 1 son ceros. Entonces, quiero saber si estos son un subespacio del conjunto de matrices de orden 2 por 3. Entonces, considero una matriz, poniéndole subíndice 1 a las letras. Si yo sumo a esa matriz otra matriz que tiene la misma forma, le puse subíndice 2 para diferenciarla, la sumo y obtengo, ¿no es cierto?, esta matriz. Entonces, si observo que estos elementos siguen siendo 0. Entonces, la suma se cumple, la suma es ley de composición interna. Entonces, la matriz suma pertenece a W. Después, si multiplico una matriz con estas características por un escalar, obtengo como resultado otra matriz de las mismas características, es decir, estos dos elementos son ceros. Entonces también, ¿no es cierto?, se cumple lo del producto, es decir, si yo multiplico un escalar por una matriz, obtengo una matriz de esta forma, con el mismo modelo sería. Pertenece a W. Y después, si yo considero el elemento nulo de estos vectores, esta sería la matriz nula de 2 por 3, y veo que la matriz nula, bueno, por supuesto va a tener estos dos elementos nulos, entonces también pertenecen a W. Entonces puedo decir que las matrices de orden 2 por 3, cuyos elementos A1, 3 y A2, 1 iguales a 0, son un subespacio de las matrices de orden 2 por 3. ¿Está? Y de esa manera se trabaja.